El amor hacia tu tierra realmente existe solo cuando lo limitas a lo que has visto con tus propios ojos, a lo que has tocado con tus manos, a lo que has recorrido con tus pies. No me siento ni rusa ni ucraniana, sino de Crimea. Yo soy de mi tierra. Me enamoré del tango, me enamoré de Argentina, empecé a tomar mate como una loca en Moscú en 2007. Yo nunca digo que me quiero quedar y siempre resulta que me estoy quedando. María nació en la península de Crimea y la caída de la Unión Soviética en los años 90 causó su primera mudanza. Las que vendrían luego tendrían muy poco que ver con esta primera experiencia. Crimea, Moscú, Bilbao, São José dos Campos, Buenos Aires. Mi nombre es Federico Borelic y hoy Hotel de Inmigrantes Podcast recibe a María Kozlova. María, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado esta conversación. Hola, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, vamos a empezar. Estamos en el mes de abril en Buenos Aires. ¿Tenés algún mes preferido en Buenos Aires? En Buenos Aires. Es que es difícil hablar de los meses en Buenos Aires porque sigo pensando en las temporadas de allá, en el hemisferio norte. Entonces, para mí ahora estoy en mi primavera, en la primavera de Crimea, sí. Y abril sí es un mes muy bonito allá porque florecen lilas. Y acá tengo que hacer como un traspaso, a ver qué mes de primavera se acercaría un poco más a lo que me gusta del hemisferio de allá. Entonces, acá sería noviembre, creo, ¿no? O sea, vos estás pensando con los meses de allá, entonces por un lado tenés un pie en abril de Buenos Aires, pero por el entorno tenés un pie de noviembre del hemisferio norte. Correcto, porque estoy pensando en el ciclo de la naturaleza y en las flores en realidad, porque me gusta mucho el ciclo de florecer y estoy pensando en eso, en esos puntos. ¿Y crees que eso será así siempre o que hay algún momento en el que te acostumbras a los meses de acá? Lo estoy esperando, realmente esperaba que me iba a acostumbrar más rápido, pero no pasó. Ajá. ¿Y tu lugar natal, tu mes preferido es noviembre? No, allá sería abril-mayo. Abril-mayo, ¿y cómo es abril-mayo en la península de Crimea? Mira, abril trae lilas. Lilas es un arbusto que tiene como racimos, parece uva, racimos de uva, pero tiene pétalos. Y hay una superstición infantil que yo tenía, teníamos todas las niñas de mi edad, que si encontrabas una flor de 5 pétalos y se la comías y hacías un deseo, luego se realizaba. Entonces, claro, ya yo me pasaba horas buscando una flor de 5 pétalos. Así es abril. ¿Y apareció la flor? Sí, muchas veces. Ah, bueno, perfecto. Mucha suerte entonces. Genial. Quiero contar que nosotros nos conocimos hace unas 2 semanas cuando me apareció una noticia de la compañía de teatro en la que trabajás, que había una obra ese mismo día, y la obra me llamó mucho la atención, ya entraremos en ese tema, porque era de una compañía de personas que todas eran migrantes. Entonces fui a la obra, me fascinó, encontré muchas relaciones con las conversaciones que a mí me gusta tener y era una manifestación diferente. Yo tal vez intento tratar estos temas desde la investigación o desde las conversaciones y ustedes en ese caso lo hicieron desde el arte. Entonces, desde el momento en que estaba viendo tu escena ya sabía que quería conversar con vos, así que te agradezco de nuevo. En la segunda parte de la conversación quiero que entremos en ese tema, el tema más artístico. Y en una primera parte me gustaría conocer tu historia, porque más allá de lo que vos contás en la escena, no conozco. Entonces, ¿cuándo naciste? ¿En dónde naciste? Vale, empezamos por orden. Nací en el 86 en la Unión Soviética, porque era Unión Soviética todavía. Más concretamente en Crimea, la ciudad de Sebastopol. Y después, fui creciendo. Pasó el año 90-91, la URSS se cayó y llegó, digamos, una cosa muy rara, porque ya era Ucrania
Y yo en aquel momento no sabía muy bien ubicarme en la realidad política y lo único que viví fue un cambio en el programa del colegio, que de repente paramos de estudiar una cosa, nos movimos y empezamos a estudiar otra cosa, otra geografía, otra historia. La lengua en aquel momento no cambió, pero después sí la cambiaron. Y de repente ya no había películas en ruso en los cines. Y fue como extraño. Y mis papás, mi mamá es de Crimea, mi papá es de Moscú. Entonces, cuando empezó a pasar todo esto, se quedaron los dos sin trabajo. De hecho, ellos se habían conocido trabajando en un instituto de investigaciones marítimas. Mi papá es físico y mi mamá, bueno, hacía una cosa de matemáticas allá. Y nada, no había más trabajo. Intentaron de todo y tomaron la decisión de movernos todos a Moscú. Entonces éramos mi papá, mi mamá, mi hermana menor y yo. Y mi abuela, la mamá de mi madre, se quedó en Sebastopol. Y cuando yo tenía 15 años, nos mudamos, porque mi papá dijo, a ver, necesitas 2 años, aunque sea, en una escuela de Moscú antes de entrar a la universidad, porque así tenés alguna garantía. Y bueno, eso, nos fuimos a Moscú. Y allá terminé el secundario, entré en la universidad, bueno, no enseguida porque el primer año no entré, porque, bueno, eso es otra historia. ¿Querés esta historia? Bueno, Ok, yo quería algo artístico, obviamente, ¿no? No sabía si quería teatro o música o esas cosas. Y mi padre me pasó un libro, como una lista de todas las universidades de Moscú y me dijo, mira, subrayá donde querés estudiar. Y yo subrayé todo lo que quería estudiar, realmente. Me dijo, eso no vale. O sea, esas profesiones, esas carreras no valen. Tienes que estudiar algo que realmente te va a dar, no sé, sustento. Y dice, bueno, pensá en, no sé, medicina o no, bueno, algo más serio. Y yo ya fui y subrayé ingeniería genética, biología, y no recuerdo qué más, unas cosas así, y no entré. No entré porque me faltó un punto o algo así, estudié bien, o sea, como que tenía buenas notas, no entré. Y mis papás me dijeron, mira, no te vamos a pagar los estudios, porque si no entrabas podías estudiar, pero pagando. Entonces yo no entré para estudiar gratis. Y me dijeron, no, o estudias gratis o no estudias. Ahora toca trabajar. Bueno, empecé a trabajar. Hice traducciones de inglés al inglés, ¿no? Bueno, fue interesante realmente como empecé a entrar en el mundo de traducción. Fui hada de música en un jardín de infancia. ¿Qué edad tenías por ahí más o menos? 18, 17 y 18. Hay algo de lo que contabas antes que me parecía muy curioso, porque estamos muy lejos nosotros en Buenos Aires de toda esa zona y hemos crecido escuchando sobre la caída del muro y cuando finaliza la Unión Soviética, y este es un testimonio de primera persona de cómo a alguien le cambia la vida eso. Entonces, como todo el territorio, como Ucrania durante la Unión Soviética era una república socialista soviética, y que en el momento en el que cae la Unión Soviética se plantea la independencia de Ucrania. Y me interesa conocer un poquito más cómo son esas semanas o cómo tu familia toma primero la decisión de emigrar, de ir a Moscú. Es pedir mucho a mi memoria porque yo tenía 4 años, así que exactamente ese momento no te sabría describir, pero el tema fue un poco el siguiente. Para mi familia, por lo menos, que era importante. Crimea no pertenecía a la República Ucraniana desde los comienzos de la URSS. Más en los 50. Exactamente, en el 56, más concretamente, Khrushchev hace como un pacto, creo que fue devolver un favor, pero bueno, ya son tejes manejes políticos, y él adjunta Crimea, ¿cómo se dice? Administrativamente, que yo no puedo ni hablar, lo adjunta a la República Socialista Ucraniana. Y ahí se quedó a pesar de un referéndum que hizo la población después de la caída de la URSS. Hubo un referéndum que no se tomó en cuenta. Y después de este referéndum, yo, ojo, voy a hacer un disclaimer.
Yo no soy pro Putin, soy antiguerra, anti-Putin, me fui de Rusia en parte por todas esas razones, pero en aquel momento, en mi opinión personal, yo creo que fue un error político porque tenían que tomar en cuenta la voluntad de la mayoría de población que vivía ahí y que organizó todo esto. Eso, entonces hubo un referéndum y mis papás vieron primero que no había reacción y segundo que ya el trabajo se acabó también. ¿Cómo terminó ese referéndum? El referéndum terminó con la mayoría votando a la unión con Rusia, o sea, como que de separación con la República Socialista Ucraniana y vuelta a Rusia. Uh-huh. Lo cual tomaron como un pretexto en 2014 para hacer una cosa totalmente ilegal, para ¿no? La anexión. Claro, para la anexión, exactamente. Me interesa también, María, Crimea hoy en día es una zona en conflicto internacional, está ocupada por Rusia, la comunidad internacional le asigna soberanía a Ucrania, pero de facto está en poder de Rusia y de hecho no sabía que habías nacido en Sebastopol, que es una de las zonas más importantes geopolíticamente porque hay bases rusas. Uh-huh. Quiero saber cómo es, qué sentís vos respecto de tu identidad, si de una zona con tanto, que han pasado tantos pueblos tártaros, túrquicos, uh-huh, durante tantos años, ¿qué sentís vos? Porque, bueno, iba a decir que mi identidad tal vez es un poquito más simple y no lo es, así que no voy a tomar ese ejemplo. ¿Qué sentís vos? Mira, me preguntan eso mucho y yo últimamente porque antes me costaba formularlo, pero lo pensé mucho. Mira, yo creo que la identidad de uno y, digamos, el sentido del amor hacia tu tierra realmente existe solo cuando lo limitas a lo que has visto con tus propios ojos, a lo que has tocado con tus manos, a lo que has recorrido con tus pies y por lo tanto no puede ser demasiado abstracto. Eso quiere decir que no me siento ni rusa ni ucraniana, sino de Crimea, porque amo profundamente mi tierra, porque conozco sus bosques, estepa, playas, rocas, agua, sé cómo huele, cómo sabe, cómo es todo esto. Y no podría generalizar diciendo, ay, Rusia, ay, Ucrania, no, porque no conozco. Yo soy de mi tierra. Claro, esa está una solución inteligente porque es la manera de superar todo el conflicto que estuvo siempre y vos te ceñís a una tierra. No lo había pensado así, me parece interesante. En tu juventud entonces la pasás a inicios del siglo XXI en Moscú. Correcto, llegamos en 2001. Ajá. A Moscú, eso es. Y ahí también, o sea, hablando de lo tangible, ¿no? De los ciclos de la naturaleza, también me costó me recostó. ¿Por qué? ¿Qué cambia? Moscú es muy ¿No diferente. No hay playa. Claro. En verano sufrís. ¿Qué haces en verano en Moscú? Dios mío. Otoño. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque hace calor, no podés ni refrescarte. ¿A dónde te metes? No puedes hacer nada. ¿Y en invierno? Morís de frío. Y el invierno es interminable, es eterno. El invierno ahí dura 6 meses. 6 meses. Además, no es solamente el frío. En casa no pasás frío. En casa tenés calefacción central. O sea, acá pasé más frío que allá. Pero es la falta del sol. El sol sale a las 10 de la mañana y se mete ya a las 4. Y tenés eso de sol. Y no es suficiente. Entonces, es depresión. Todo gris. Y si no hay nieve, bueno, la nieve te la alegra un poco, ¿no? Porque es blanca, pero... Así que no. A mí me parece fascinante Moscú, tengo muchas ganas de ir. Me imagino que tiene su parte... ¿Qué disfrutabas de Moscú? Contame eso. No, Moscú sí, obvio, tiene. Moscú es muy bonita como ciudad. El centro es re lindo. Ahora es además súper tecnológica, pero bueno, cuando yo vivía allá no tanto. Pero Moscú para mí, más que algo estético, era un lugar de posibilidades. Si yo tenía 18, 19, 20 años y empezaba a estudiar, empezaba a conocer gente, empecé a enamorarme, mis primeros amores. O sea, por Dios, mis primeros trabajos con los extranjeros. Trabajé por primera vez con los argentinos,
que fueron allá fue mi primer contacto con una persona que no hablaba ruso. Contame eso. Uy, bueno, ¿Qué era el trabajo? era hermoso porque, bueno, yo era estudiante. Entonces, una amiga de mi papá me puso en contacto con la Confederación Teatral de Chekhov, que todavía funciona en Moscú, Ajá. que hace festivales teatrales. Y ellos siempre contrataban estudiantes, porque se les podía pagar un poco menos, bueno, entonces estudiantes para traducir, porque siempre venían compañías teatrales y necesitaban a alguien para alojarse en el hotel, para pasear por Moscú, para, no sé, todo tipo de situaciones. Entonces me contrataron para estar con La Tanguera. La Tanguera fue un musical de Diego Romay, creo, si no me equivoco, que tiene un recorrido enorme, estuvo en Europa durante décadas y lo llevaron a Moscú y fue un flash. Me enamoré del tango, me enamoré de Argentina, empecé a tomar mate como una loca en Moscú en 2007, tomando mate. No, así fue súper lindo. El invierno se puso un poco mejor con el mate. El invierno no se puede poner mejor. Y ahí me hablas de tus primeros contactos con extranjeros, porque en algún momento saliste de Moscú, pero quiero saber un poquito cómo eras vos en los años o meses previos a tu salida de Moscú. Claro, falta justamente ese pedacito de puzzle cuando no entré en la universidad de ingeniería genética Sí. y estuve trabajando y luego pensé, bueno, voy a estudiar literatura, filología en realidad, porque era como lo más normal para mí porque yo pasaba días leyendo, entonces era muy normal. Y empecé a estudiar español porque yo no quería estudiar español en realidad, yo quería estudiar italiano porque mi tía era intérprete de italiano, pero aquel año no había italiano. Me dijeron, bueno, si quieres español, toma. Empecé a estudiar español y entonces primer año, segundo año, tercer año estuve simplemente estudiando y después ya salió el trabajo con La Tanguera. Y empecé a ver otras cosas que podían suceder y en realidad no fue por mi voluntad, fue pura suerte también, porque al año siguiente, en 2008, llegó el Erasmus Mundus a Moscú, que fue el primer año cuando abrieron este programa. Antes solo había Erasmus. De intercambio de estudiantes. De Europa. Sí. Sí, y después lo abrieron y no recuerdo qué países, pero realmente fue muy global este programa. Y yo fui a Bilbao a estudiar y fue, por eso digo, golpe de suerte, porque me enteré el último día de poder solicitar la beca, solicité y la recibí. Y ya fue el momento de partida casi, porque recuerdo que mi papá me decía, él sentía que yo no iba a volver, Sí, me decía, sí. pero ¿qué querés ahí, no? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesitas? ¿Por qué? ¿Estás mal acá? No sé, algo así. Y bueno. ¿Y qué respondías vos frente a eso? No recuerdo. A mi papá no le podía responder con sinceridad. O sea, seguramente le respondía alguna cosa pensando, yo quiero eso. ¿Y por qué querías? ¿Lo tenés identificado? Claro, era ver el mundo, porque me daba cuenta que no era todo lo que veía en Moscú, ni siquiera después de que se abrió, ¿no? Después de Sebastopol se abrió el mundo, después llegaron los argentinos a La Tanguera, claro. Se abrió más, pero sabía que había más. Uh-huh. Pero si era Bilbao, Barcelona, Quito o cualquier lugar hispanohablante, te daba igual. Me daba lo mismo. ¿Llegaste a Bilbao y cómo te fue? Muy bonito, muy bonito. La llegada fue un poco brusca porque llovía y la ciudad estaba gris y ahí llueve mucho. Pero yo conocí a un chico el tercer día y como todo Erasmus fue en realidad la historia de amor con mi primer marido. Entonces, claramente lo pasé muy bien. Tenía razón tu papá. Sí. ¿Y llegaste a vivir entonces allá? Bueno, el plan que dura 6 meses, 5 meses. 10 meses, sí. 10 meses. Y entonces me fui y después empecé a viajar entre España y Rusia, claro, como 2 o 3 meses allá, 2 o 3 meses allá. Y no sé cómo ni terminé la universidad, o sea, terminé la universidad, pero ya estaba viviendo a caballo entre los dos países.
y después ya está, volví a Bilbao y me quedé ahí. Te instalaste ahí. ¿Y cómo decidiste una u otra? ¿Por qué? Una ¿Por qué otra, Bilbao y no Moscú? eso estaba muy claro, eso estaba muy claro. Hay que tocar un poco una situación psicológica, pero también tiene que ver con la mentalidad y la idiosincrasia un poquito rusa. Allá las cosas todavía son muy, ¿cómo decirte? Eh, Hay cierto deje de violencia en cualquier cosa cotidiana, en todo. O sea, cuando yo era chica, incluso el jardín de infancia podía ser violento en ciertas cosas, no sé, cuando no te dejaban levantarte de la mesa si no comías hasta el final tu plato. Un problema que yo no tenía, yo comía todo, pero Lo veías. claro. Y en la familia también, en mi familia había muchos momentos violentos y yo claramente quería salir. O sea, yo me fui de casa en un momento a los 18 años, después volví, pero volví porque yo no tenía otra opción. Entonces, no era una opción Moscú para mí. Cuando yo estaba a caballo entre dos países, nunca, nunca fue una opción porque yo nunca quería volver a vivir ni con mi familia, ni tampoco en Rusia, porque el país tiene violencia en todo. Hace poco leí un libro que, entre otras cosas, analizaba a Putin como líder político, como representante de la sociedad, y decía que para el ruso es muy importante la cuestión de la fuerza, de imponerse, de mostrarse fuerte frente al resto, que ha sido históricamente imperio y potencia, y mostraba el paralelismo entre, creo que era Yeltsin en los 90, de cómo el pueblo se sentía como un poco humillado y que ahí llegó la imagen más fría, pero al mismo tiempo fuerte de Putin, con la que mucha gente tal vez se puede ver más representado, identitariamente más Uh-huh. cerca. Sí, también tengo que comentar esto porque no es simplemente fuerza, es el modelo patriarcal Ajá. de la sociedad, también el modelo o la idea de la familia es patriarcal, la idea de las relaciones es patriarcal. Entonces, realmente la mujer en Rusia nunca se siente bien, jamás, porque siempre ocupa un lugar muy humillado y quizás Yeltsin por eso nunca fue como una figura respetada porque no era un hombre del modelo macho, ¿no? Sí. Exactamente por eso. Por lo mismo que dicen que Angela Merkel era respetada porque decían que tenía un liderazgo masculino. Ahí va. Te quiero preguntar, María, por si tenés rastro o si seguís teniendo relación o sabés qué fue de las personas que convivían con vos, que compartían escuela. Bueno, en Crimea eras pequeña, pero en tu infancia y juventud en Moscú, ¿qué fue de ellos? Tengo vínculo también con mi gente en Crimea, dos amigas, de hecho, las dos se quedaron allá, aunque una quería, en un momento quería irse cuando empezó la guerra sobre todo, pero no pudo porque tenía un hijo y ahora tiene dos, y bueno, se hace complicado. Pero la gente con la que estudié en Moscú, casi nadie está en Moscú. Muchísima gente se fue, muchísima. Están por todas partes, están en Georgia, en España, en Portugal. Y en general salen por motivos profesionales, salen escapándose de la guerra. Algunos salieron después de la guerra, pero muchos salieron antes, como yo, creo que buscando eso, buscando una vida con diferente idiosincrasia. Y otros siguieron después de la guerra, sí. Tus amigas en Crimea viven en un lugar que creo que hay bombas, misiles casi que diariamente. Caen drones, hay un sistema de defensa aérea, pero sí, suenan sirenas. Ellas tienen como una vida normal, por lo que cuentan, pero esa vida normal incluye Claro, claro. las sirenas. Hace Hace años, ya 4 años. 4 años. ¿Y tu familia? Están en Moscú porque mi abuela murió de COVID y mis papás están en Moscú casi sin salir. No, miento, porque ellas, mi mamá y mi hermana, fueron a Crimea el verano pasado y el anterior,
y para mí es una locura, pero fueron a pasar verano como lo hicimos siempre. Incluso yo desde Buenos Aires seguía la tradición de ir a Crimea los primeros años. Iba de acá a allá y ellas con la guerra ahora fueron también a Crimea. Cosa que no me pudieron explicar más que es mi casa. Claro. El vuelo en Buenos Aires a Crimea, ¿cómo es la No, la película? última vez que lo hice fue Buenos Aires, Río de Janeiro, San Paulo, Sí. San Paulo, Madrid, Madrid, Moscú, Moscú, Sebastopol. Más de 30 horas, casi 40. Entonces, tu madre y tu hermana fueron ahí a pasar A pasar el el verano verano. como había sido siempre. Sí. Y vos desde acá te daban ganas de ir. Vos decías, no, es una locura. Un poco Me nerviosa. daban ganas de darles algo, porque, o sea, ¿cómo pueden ir a Crimea? No se dan cuenta, o sea, yo no lo puedo, yo amo Crimea, pero desde que empezó la guerra y empezó a ser un lugar inseguro, yo no entiendo, o sea, entiendo por un lado, ¿no? Así como con la mente, pero no, por otro lado no entiendo cómo pudieron seguir yendo. ¿En Bilbao cuánto tiempo llegaste a vivir? Casi 6 años. Ajá. ¿Cómo era tu vida allá? Y fue muy pronto después, o sea, pocos años después de la crisis 2008. Entonces yo recuerdo que intentamos, mi ex y yo, tener como una vida de pareja, vivir en un lugar nuestro, no nos salió. Tuvimos que convivir con sus papás. ¿En dónde vivían? En un depto bastante chico en Santucho. Santucho está en una de las Por la colinas. costa, No, Santucho no es el, ya sé lo que estás pensando, pero no es ese lugar. Santucho es un barrio cerca del Casco Viejo. Sí. Nada, o sea, no tiene nada el barrio, el depto no tenía nada, los papás trabajaban, no, la mamá, sí, todavía trabajaba también mi ex suegra. Y mi ex buscaba trabajo siendo ingeniero industrial, no conseguía trabajo y consiguió algo en Decathlon, o sea, eso de vendedor de Decathlon, que Sí. como empiezan, todo el mundo empieza así, me parece. Y yo estaba poniendo anuncios de papel en todos los lugares de Bilbao donde podía, que daba clases de inglés y de música. Y así conseguí, de hecho, mis primeros alumnos, una familia vasca, y yo casi ejercí de institutriz. Todo dabas, Todo. inglés, música, ¿y qué instrumentos, canto? Hicimos un espectáculo con los niños, donde ellos cantaban en inglés. O sea, puse todo junto. Y fue hermoso, pero claro, yo tampoco tenía trabajo, entonces empecé con la idea de dar clases online. Y es como trabajo todavía, o sea, al final fue fruto de la crisis 2008, mi trabajo actual. Y después, ¿por qué terminó Bilbao? Porque a mi ex le dieron una beca para trabajar en Embraer en São José dos Campos, en Brasil. Sí, cerca de San Pablo. Exactamente. Sí. Y fuimos allá. Y ahí, bueno, ya empezamos como a tener ciertos conflictos y fue nuestro último año juntos y de allá él volvió a Euskadi y yo agarré algunas cosas y vine para acá. Espera, porque es fascinante todo. Entonces voy a recapitular. Estamos Crimea, Moscú, Bilbao, idas y vueltas entre Bilbao y Moscú hasta que en un momento San José dos Campos. Correcto. En el Gran San Pablo y después Buenos Aires, pero un poquito del Gran San Pablo que no estaba en mi planificación. ¿Cómo fue vivir ahí? ¿Cuánto tiempo? Fueron para mí 7 u 8 meses. Sí. Yo era como la esposa acompañante y me aburría como una ostra horriblemente. Y me anoté para estudiar en un curso de acordeón, de sanfona. Entonces aprendí a tocar sanfona en Brasil, en un centro. Sanfona, acordeón. Acordeón. Acá tiene teclas y acá botones. Sí. No, botones y teclas. Sí. Bueno, al revés. Eso. Y eso fue hermoso porque hablaba como un portuñol y aprendí a hablar bastante bien portugués, cosa que ahora no, ya se me olvidó, pero iba todos los días casi al centro cultural a hablar con la gente, a tocar la sanfona. Estuve traduciendo también porque trabajaba de traductora y bueno, traducí un libro, pero nada, me aburrí mucho. Hice todo lo posible para no aburrirme, pero... Y en un momento entonces te venís a Buenos Aires, ya en la mochila cargabas un poco de idioma portugués y la sanfona, y llegaste a Buenos Aires ¿en qué año?
y en realidad no fue tan así porque en 2013 todavía estaba viviendo en San José dos Campos y convencí a mi ex venir de vacaciones a Argentina. Él no quería, porque los vascos normalmente son como, ¿pero qué vamos a hacer en Argentina? Que no sé qué, qué tal. Y yo digo, vamos, porque... ¿Qué año? 2013. 2013. Uh-huh. Y estuvimos un mes viajando, alquilamos un auto en Córdoba y fue muy loco porque a mí me gustaba mucho hablar con la gente, ahora menos, ahora soy como un poquito... Nos pasa todo, sí. Pero en aquella época yo hablaba con todo el mundo y recopilé historias. Y las historias esas eran fascinantes porque esas personas empezaban como haciendo algo que no les gustaba mucho, pero que tenían que trabajar, pero no dejaban su sueño. Y después me contaban que al final poco a poco llegaban a su sueño, ¿no? O que tomaban decisiones de mudarse a una ciudad y ahí realizaban su sueño. ¿Te acordás algún ejemplo que te haya quedado? Sí, sí, sí. De hecho, hoy estuve pensando en esta persona, no sé por qué. Yo recuerdo que llegamos a Mar Chiquita. Mar Chiquita, sí. ¿Conoces la laguna? Sí. La laguna salada esa, sí. Loca porque es como un Titanic. Sí. Bueno, allá estuvimos en un camping. Y en este camping, la dueña, o sea, era una pareja, y la chica dijo que tiene un amigo que antes vivía allá, pero después quiso ser cantante de ópera, se mudó a Buenos Aires y ahora está cantando en uno de los grandes teatros. Y a mí me caló la historia, como ser de Mar Chiquita y después ir a Buenos Aires y estar en el teatro cantando. Y yo que dejé mi sueño, ¿no? A los 18 años no me dejaron estudiar ni teatro, ni música, ni nada. Y dije, a ver qué pasa en Buenos Aires. Entonces, en este viaje, camino de vuelta, pasé por Buenos Aires. Mi ex volvió a trabajar en Embraer, sí. En San José. Y yo pasé una semana más. ¿Te viniste sola para Buenos Aires? Pasamos por Buenos Aires, él volvió y dije, 3 días más. Y bueno, sí, me quedé un poco más y pasé por un conservatorio que yo no sabía que había tantos. Y era Manuel de Falla. De hecho, creo que fue cruzar la calle. Y dije, hola, buenos días, yo quiero estudiar, ¿qué papeles hacen falta? Porque recordaba Erasmus. La lista de papeles es interminable para estudiar de Erasmus. Claro, y acá me dijeron, ¿pasaporte tenés? Acá me dicen, bueno, listo. Mañana. No, me dijeron, queremos saber tu nivel. Yo, bueno, ¿cuándo podrían ser los exámenes? Que me preparo, no sé qué. Me dicen, en 10 minutos empieza uno. Y yo, ¿qué? Y hice un examen después de muchos años de cero práctica musical, porque yo había estudiado en Sebastopol piano, entonces tenía ciertos conceptos, pero años y años y años de no hacer nada, de repente meterme a hacer dictado a 2 voces, no sé qué cosa rítmica, también un dictado armónico. Era un poco de todo para la admisión. Sí. Yo dije, no. Wow. Y la sensación que tuve fue estar dentro de un juego virtual, porque no puede pasar esto en realidad, o sea, en el mundo real. Y bueno, después me dijeron, mira, haces 1 año de preparación y entras. Como que no podemos admitirte al ciclo superior, te falta un poco, pero haces 1 año y entras. Y ahí nació la idea mía de quedarme en Buenos Aires. Entonces, bueno, te volviste a San José y se terminó esa etapa. Exacto. Viniste a Buenos Aires y te pusiste a estudiar en el Falla. Correcto. ¿Y cómo fue llegar a Buenos Aires? Bueno, me interesa también, ya que estamos, preguntarte por la diferencia entre integrarte a la sociedad porteña, integrarte a la sociedad vasca de Bilbao, los meses esos en San José. ¿Qué recordás? Hoy es bien profundo porque es un poco difícil recordar, pero creo que en Euskadi, si bien yo tenía como un camino asegurado de, ¿cómo dijiste? De insertarme, ¿no? La integración, eso. Un camino asegurado de integración porque yo estaba dentro de una familia, había estudiado un rato en la universidad, tenía como también el círculo de amigos de allá, el círculo de amigos de mi ex, etc. Pero en Euskadi no es tan fácil porque no son muy
abiertos. Una vez se abren, son amigos para toda la vida o casi. Pero yo lo pasaba medio mal. Y ahora tengo amigos hoy en día que son de allá, son de mi primer día casi, segundo día de la beca. Mi amiga Nayara y luego hay otra gente que siguen siendo mis amigos. Pero, contraste, acá en Buenos Aires la sensación es muy diferente, porque todo el mundo te habla, todo el mundo te da la bienvenida, nadie cuestiona, ¿no?, tus maneras de ser, de estar, tu diferencia, porque en Bilbao es muy importante ser como ellos, no ser diferente. De hecho, yo tuve todo un desafío de lavar mi acento hasta que me empezaron a tomar por española. O sea, esto fue un real objetivo. Acá yo nunca me preocupé por imitar demasiado bien el acento, nunca me preocupé por lavar mis diferencias, por ser como la gente de acá, porque acá también es una mezcla, pero no tengo vínculo con nadie de mi primer año de acá, ni casi del segundo. O sea, es como, ¿dónde está? ¿Dónde está esta gente? No tengo ni idea. Porque, que sin embargo fueron importantes porque... Claro, ¿no? Hicimos cosas, claro, fueron amigos, conocidos, colegas, coincidimos, pero fueron como de pasar por la vida y desaparecer. Eso lo decís como diferencia de lo que fue en Claro, Bilbao. Claro. Acá fue más fácil la llegada, pero más difícil en cuanto a la consolidación de la relación, al contrario que allá. Exactamente. Y también pues, la relación en sí se toma acá de una manera, me parece, un poquito más superficial. No digo a mal, porque, o sea, también si se toma un poquito más de ligereza, la gente... es más fácil. Claro, es más fácil, exacto. Pero empezar al menos, empezar la relación. Empezar es más fácil, pero luego me empezó a faltar eso de durar la relación, de tener algo permanente, una red. Eso empezó a faltarme acá. Ahora creo que ya está, o sea, ya está consolidada alguna red, pero más por amigos fue por algo profesional, incluso. Por vivir acá en Buenos Aires, yo confieso que no había ni siquiera escuchado de una persona nacida en Crimea que estuviera acá en el último tiempo. Sí, sabemos que hay migración rusa, vemos gente por la calle, parejas paseando sus carritos con sus bebés, pero es curioso al menos saber que hay gente de tan lejos viviendo acá, así como a vos te pareció curioso cuando viste el primer contingente de la tanquera en Moscú. Cuando decís que la gente te hablaba y todo, me imagino que las primeras conversaciones es de dónde sos, qué haces acá. ¿Y eso cómo te caía? ¿Siempre como algo positivo? Sí. O sea, cuando no empiezan a decir, ay, reconocí un acento extranjero, me cae bien. O sea, eso no. Eso de te reconozco un acento extranjero no me gusta. Es algo profesional mío que... pero claro, si me... pero decís como que esa apertura de conversación no te hace sentir cómoda. No, claro, o sea, no me parece mal si alguien se entera que no soy de acá y me dice, y contame, y de dónde, y qué haces, me parece re piola, está súper bien. Lo lingüístico ya no, pero eso sí. Y no, los primeros meses, el primer año, yo recuerdo que di un taller en la asamblea, no sé, creo que en la asamblea, la comuna de Villa Urquiza. Ubicás, Villa Urquiza tiene o tenía, ¿no?, una asamblea y muchas actividades. Sí. Me invitaron allá a dar una charla sobre Crimea. Mi primer año, o sea, imagínate, estuve como en un montón de cosas. Sí. Embajadora de Crimea. Embajadora de Crimea. Sí. Genial. Entonces, aprovechando esta parte de que sos representante de Crimea, entremos un poquito en el colectivo de embajada efímera. Estoy diciendo bien. Sí, embajada. Porque el nombre es un poco contradictorio y me gusta, porque embajada hace referencia a algo un poco más estático o fijo, y efímero es algo que pasa y se va. Entonces me gusta el nombre. Vos corregime, pero es un colectivo de gente que hace teatro y lo que tienen en común es que son todas personas migrantes que están en Buenos Aires.
Exactamente, somos todos personas migrantes, bueno, que ya estamos establecidos todos. Acá, bueno, también, eso también es efímero, porque algunos son establecidos y otros no tanto, porque cuando empezamos el proyecto se fue un chico a Chile y después se fue otro chico, Lucas, a Francia. Entonces, tampoco tanto, pero los que nos quedamos de momento tenemos ese arraigo. Bueno, la variedad geográfica es importante, ¿no? Porque tenemos Estados Unidos, Nueva Zelanda, Chile, Inglaterra, Inglaterra, Francia, bueno, no sé si me estoy olvidando de algo, México, ¿no? México, así Tu un poquito compañera de Chile también, Chile, también, sí, México, sí, sí. sí, sí. Bueno, Crimea, así que es ¿Y cómo llegas re ahí? loco. Por Jenny, que es de Gran Bretaña, y ella me invitó porque le pareció interesante, supongo, mi historia, y ella está en el coro de Garage. Yo también canto en el coro de Garage. Y bueno, en realidad el coro de Garage también es un poquito internacional. ¿Fue tu primera experiencia esta en teatro, a pesar de que habías estado en artes de todo tipo? ¿Sabes que haciendo una obra, sí? Yo con el teatro tengo como una relación, bueno, curiosa, porque estuve por fuera del teatro, pero trabajando también, primero como intérprete, después intérprete ayudando, ¿no? Al montaje del escenario, las luces, el sonido. Después empecé a hacer subtítulos sobre títulos teatrales y estuve traduciendo obras y trabajando en talleres teatrales con los directores, con un director ruso que se llama Iván Voropаев, por ejemplo, es muy bueno ese director. Y después cuando trabajé con el Circo de Soleil me gustó muchísimo lo que hacía un clown argentino que se llama Toto Castiñeiras. Ah, lo conozco. Es hermoso. Tengo un amigo que está estudiando con él ahora. ¿Viste? Bueno, y yo fui a tomar clases con él y después con su alumno también, y tomé clase con Silvina Sabater, con la que también trabajé en Moscú gracias a la Confederación Teatral. Entonces estuve como acercándome hasta que llegó la embajada efímera. ¿Cómo es pertenecer a ese grupo o comunidad de personas que son todos migrantes en relación o en comparación, mejor dicho, a pertenecer a un grupo con personas de Argentina? ¿Sabes que nunca estoy en un grupo de gente de De solo Argentina, argentinos. solo argentinos? Nunca. No, Ok. no puedo ubicar este grupo ahora mismo. Pero Inclusive en los sí. lugares en los que estudiaste y todo eso, es lo que comentás que son relaciones más pasajeras. Yo no quiero asociar como, bueno, un argentino va a ser una relación pasajera, no es así, No, ¿no? pero Pero hasta ahora, no sé. no sé, es que los primeros años es que tampoco puedo explicar por qué fue así, ¿sabes? Porque fue un paso de muchas figuras que no sé dónde están ahora, no lo sé. Pero no, mi colectivo del conservatorio son de distintos lugares también. El coro de garage es internacional también. No sé, ahora creo que es una mezcla por todas partes. Pero contestándote a la pregunta, yo creo que el trabajo con ese proyecto, con las ciudades efímeras, fue también una investigación, lo que me dijiste, ¿no? Esto es más arte, yo hago más investigación, lo nuestro también fue una investigación al principio. Tenés razón. Y se parecía mucho a lo que tenemos ahora porque nos sentábamos en la mesa a contar nuestras historias y a hablar y a comentar y buscar rimas, motivos comunes. Objetos. Claro, objetos, figuras, gaviota, ¿no? Las gaviotas, bueno, no hay mucha conexión ahí entre la historia de Jenny y la mía, pero yo también me identifico con las gaviotas. Y es una red de contención, por supuesto, porque tenemos una experiencia en común y sabemos lo difícil que es, lo difícil que puede ser, lo difícil que puede ser congeniar con los argentinos a veces, ¿no? Bueno, todo esto. Te voy a hacer una pregunta muy difícil, que no estoy buscando la respuesta, simplemente reflexión. Así que no te preocupes. ¿Crees que ya te quedás en Buenos Aires? ¿Crees que es Uy. tu lugar? Mira, yo nunca digo
que me quiero quedar y siempre resulta que me estoy quedando. No sé, quizás cuando diga que sí me quedo es cuando me vaya a ir. Así que no te voy a decir nada. Parece chiste, pero puede ser, claro, como desde un lado más de, no sé, desde la psicología o desde la mentalidad de personas que necesitan buscar algo nuevo y que en el momento en el que ya sentís algo como muy propio, es el momento de pegar un salto. Y hago la relación con lo que contabas vos de tu juventud, que sabías que había más cosas y que querías salir a buscar más cosas. Y eso que nunca había querido salir de Crimea, imagínate, curiosamente. Pero cuando salí, fue un clic. ¿Qué te gustaría agregar? Yo estoy muy contento con la conversación. Yo estoy pensando a ver si nos escapó algo, pero realmente, no sé, si querés te cuento la historia de mi abuela el broche. Por supuesto, lo que vamos a hacer ahora es grabar un video con un objeto que trajiste. Contame la historia, dale, y después hacemos el video. Vale. Bueno, como había dicho, elegí este objeto porque de repente entendí que tiene que ser algo de mi abuela, porque es la única figura de mi familia contra la que no tengo rencor. Suena como, no sé, algo malo, pero realmente es así. Mi abuela fue una mujer que no estudió porque su familia necesitaba manos de trabajo. Nació en una casucha de barro con piso de tierra en un pueblo que ahora no existe, lo intentamos encontrar en el Maps, no existe. Y entonces ella también fue migrante, porque de este pueblo su familia se mudó a una ciudad más grande, después otra ciudad más grande, y después ella se casó y llegó a Balaclava, que ahora es como una ciudad satélite de Sebastopol. Y allá, una vez llegados, dijo, yo quiero un oficio. Y mi abuelo decía, tranquila, o sea, ¿para qué querés oficio? O sea, yo tengo laburo. Y ella dijo, no. Y fue a un taller de costura, se quedó allá en la puerta, porque ella no era muy dada a la conversación. Se quedó en la puerta, callada, mirando, hasta que le preguntaron, hola, ¿cómo estás? ¿Qué querés? Ella dijo, quiero estudiar. Y entró en el taller de aprendiz sin cobrar nada, obviamente, ¿no? Estuvo allá aprendiendo gratis hasta empezar a cobrar. Y esto fue su oficio y su profesión. Es la misma historia que vos en el Falla, llegando a la puerta, decís, quiero estudiar. Algo así. Me vino esa imagen. Algo así. Bueno, yo fui directamente al despacho del vicerrector. Vos eras más dada. Sí. Está bien. Y bueno, mi abuela tiene más hazañas que hizo ella con su voluntad y con su decisión y con su fuerza locomotora. O sea, es increíble esta mujer. Y es una mujer que nunca ejerció violencia. O sea, hacia mí siempre fue solo amor y cariño y creo que hacia todo el mundo. Y no puedo decirlo de otros miembros de mi familia. Entonces tiene que ser ella. Bueno, me parece hermoso el homenaje. Vamos a hacer el video y te agradezco muchísimo por la conversación. Estoy muy contento, me encantó. Y me vi muy representado por un montón de cosas. Qué bueno. Gracias. Gracias a vos, me alegro. Hemos llegado al final del 10º episodio de Hotel de Inmigrantes y para mí es una alegría enorme haber llegado a la primera decena. Así que si te gustó, te pido por favor que lo recomiendes o que nos comentes, ya sea en Instagram o acá en Spotify abajo. Hay un espacio para dejar comentarios también. Así que nos vemos en Instagram o en Facebook, @hoteldeinmigrantes.podcast, que ahí hay siempre también videos con los protagonistas que están muy buenos. Abrazo grande y hasta la próxima.